y es candidato a un título de magíster en ciberseguridad y ciberdefensa por la Universidad de Buenos Aires. Además, es profesor de la Facultad Militar Conjunta en el Instituto de Ciberdefensa, en el curso avanzado de ciberdefensa, y ha desarrollado, además de toda su experiencia docente, en el campo como consultor privado en diferentes empresas y también en su propia empresa, toda esta aquilatada trayectoria de esta cantidad de años que ya no digo más, Daniel, para dejarlo ahí. Así que bienvenido, no demoramos más, los saludo a todos, además de los invitados de nuestra facultad, a los cursantes del curso universitario. Te dejo entonces toda la pantalla para vos. Muchísimas gracias. Bueno, la presentación la hiciste, para lo que yo suelo hacer de presentación, muy larga. A lo sumo digo, soy licenciado en sistema, tengo experiencia en esto y listo, pero gracias, fue muy lindo, gracias por la presentación. Bueno, en realidad, tener la oportunidad de dar este tema junto con Juan Benítez es todo un privilegio. Primero porque es una persona que yo aprecio mucho realmente, que tiene mucha experiencia y que de este tema en particular sabe mucho realmente. Yo tengo más la visión de campo, más la visión práctica quizá, y entonces lo que voy a hacer es no ir tanto a la definición formal, si bien hay algunas que necesariamente se las voy a dar, pero sí les voy a dar los puntos de vista, los distintos puntos de vista, como para que se entiendan los escenarios y cómo aplicarlo. Creo que es la próxima clase en la que está Juan, él va a darles los otros temas que son más detallados de Zero Trust. Así que bueno, lo que vamos a ver hoy en particular es una pequeña introducción como para que sepamos de qué estamos hablando. Vamos a ver los componentes clave de la arquitectura. Vamos a plantear lo que hoy, o sea, los años digamos, de experiencia profesional. Hoy me estaba acordando de mis primeros pasos que tuve la oportunidad de usar una IBM 360 con memoria de núcleos. Y estaba pensando, entré en eBay a comprarme unos núcleos de memoria de esa época, porque me gustan nada más, ¿no? Pero al mismo tiempo después me puse a pensar en un montón de otras cosas que fui haciendo a lo largo de mi carrera, como convertir una RAM, una memoria dinámica en un sensor CCD y con eso hacer una cámara digital en los años 80, por ejemplo. Y otras cosas muy locas. Pero cada etapa tuvo, digamos, distintas cosas que fui experimentando. Y claro, cuando arranqué con esto de la ciberseguridad, yo estaba muy... mi fantasía era tipo lo que se veía en la serie 24, ¿no? O sea, todo eso de poder hacer un montón de cosas, que en la práctica no es tan así, pero que igual me ha dado muchas satisfacciones. Así que voy a intentar transmitirles todo eso a ustedes como para que lo puedan utilizar y que puedan aprovechar lo que les comento. Y por supuesto, si después de la charla les queda alguna duda o algo, al final de la presentación está mi mail, me mandan un mail y trato de responderle alguna consulta puntual. Así que nada, lo que vamos a ver sí es el cambio, a eso me refería cuando hice la retrospectiva, que en realidad todos nuestros entornos de trabajo, de sistemas o de informática y luego de ciber, fueron cambiando. Y así como al principio las computadoras estaban todas desconectadas, después se conectaron por el tema
la prueba de internet que hicieron entre California y no me acuerdo ya dónde, y que después empezó todo a conectarse, y ahí empezamos empezamos a tener estos problemitas de, al principio era gente medio chistosa que hacía alguna especie de virus que hoy cuando los vemos son realmente muy naif, ¿no? Pero que en la actualidad, y les voy a hacer una mención dentro de un par de transparencias, realmente se viene complicando, y por lo que los que estamos en este tema, vemos que cada vez se viene complicando más. Así que Zero Trust, o la arquitectura de Zero Trust, o el marco de Zero Trust, como quieran llamarlo, hay varias formas de llamarlo, realmente es una solución que vale la pena tener en cuenta, ¿sí? Por eso arrancamos así. Hubo en el 2021 hubo un informe de Gartner que decía que los atacantes cibernéticos tendrían tecnología para dañar o matar humanos. No podemos decir ni que sí ni que no, en realidad, en este momento, ¿no? Después tenemos que cada día se nos presentan nuevas amenazas y nuevos desafíos, ¿sí? Nosotros teníamos conforme vamos avanzando, vamos teniendo distintas cuestiones que resolver en nuestros trabajos, y van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos, esperen que prendo el láser, cuando hablamos de amenazas, y bueno, lo que antes era usuario password, tendríamos que tener ahora toda una gestión de identidades, accesos y muy claros los privilegios. Acá hay algunas técnicas que vamos a hablar dentro de un ratito. Y cuando tenemos que gestionar otras áreas, tenemos que gestionar, por ejemplo, archivos, parches, o sea, todo el tema de aplicar actualizaciones. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que me consultan, y una de las primeras preguntas que suelo hacer es, bueno, ¿cómo estamos con las actualizaciones, los parches y demás? Y no tienen registro, no saben qué es lo que aplicar. Entonces, esa es una situación muy grave. Lo mismo, bueno, en los dispositivos móviles, pero mucho más en todo lo que es material informático, ¿no? Y así un montón de otras cosas que tenemos que considerar, que van evolucionando y se van agregando algunas cada día. Ahora bien, después del COVID, en realidad se produjo, o en la época del COVID, se produjo una modificación muy grande en cómo abordar la seguridad, ¿sí? En realidad, ¿qué pasó? Lo que teníamos antes del 2019, cuando ahora el entorno digital está mucho más distribuido, es mucho más un entorno híbrido. O sea, antes del 2019 teníamos muchas empresas que tenían su data center, algunas empresas que tenían cosas que iban guardando, iban poniendo en AWS, Azure, cualquier otra, no importa, pero estaban en una u otra, y algunas había hecho alguna implementación híbrida. En la época del COVID, cuando toda la gente empezó a trabajar en la casa, empezamos a tener un gran cambio, ¿sí? Primero que mudaron data centers a la nube. Y eso tuvo la ventaja de que los cambios, o sea, ante una nueva necesidad, es muy fácil agregar un servidor, cambiar la configuración, agrandarlo, agregar direcciones IP, todo es muy fácil, ¿sí? Entonces eso aceleró todo lo que es el crecimiento de riesgos, el crecimiento de, vamos a llamarlo como corresponde, superficies de ataque, ¿sí? El tema de que el trabajo híbrido, digamos,
o el trabajo en casa y los empleados conectándose con la oficina para trabajar por una VPN, por la forma que sea, empezó a abrir puertas de la empresa o de la compañía al mundo, a la red, digamos, ¿no? La otra cosa que empezó a aparecer es que empezaron a aparecer miles de dispositivos conectados de cosas IoT, desde la heladera, la cafetera, la aspiradora, la camarita, un montón de otras cosas. Así que ya no es solamente lo que teníamos antes del 2019, que eran entornos más o menos conocidos, porque ya los habíamos creado con tiempo, analizando, bueno, cuando abríamos una conexión, le poníamos todo lo que teníamos que ponerle. Acá fue una implementación muy rápida y muy grande, ¿sí? Entonces, fíjense que pasamos a tener un montón de cuestiones que atender, ¿sí? Y un montón de amenazas que tenemos que estar preparados para corregir, ¿sí? Detección de endpoints, temas con los móviles. El tema del acceso remoto de los móviles realmente es algo bastante complicado, diría yo, ¿sí? Porque por más que le pongas un montón de elementos de seguridad, si el móvil es propiedad de la compañía y la compañía crea un perfil del dispositivo que no sea modificable por el usuario, es una cosa. Ahora, con esto de Bring Your Own Device, donde el usuario utiliza su teléfono para acceder a cuestiones de la compañía, ahí estamos con una serie de problemas de seguridad y es mucho más complicado implementar medidas para mitigarlos o para reducirlos, ¿no? Gestión de archivos es lógico, el tema de los robos, los backups, el tema de la gestión de software, que por suerte costó mucho introducirlo, pero la lista blanca de aplicaciones empezó o sea, dio algunas soluciones. No totales, pero mejoró mucho la situación. O sea, si vos tenés listas blancas de aplicaciones y las ponés en un entorno seguro y solamente se pueden ejecutar esas aplicaciones, que a su vez no es solamente, acá no estamos diciendo, no es el programa, qué sé yo, Word, ¿sí? Es Word de tal versión, digamos, con ciertas características. O sea, hay toda una información de seguridad que va asociada a ese elemento que estamos controlando, ¿no? Y así otras tantas. Bien. ¿Qué pasa? A ver si quiere avanzar. Quiere avanzar. Aparece entonces el concepto, todavía no dijimos que es Zero Trust, pero aparecen dos conceptos digamos, en aquella época, no hace tanto, pero parece mucho. Zero Trust Access y el SOC, Security Operations Center, ¿sí? Y en realidad pasamos, el mayor cambio, aunque no es el cambio del que más se habla, es el de confiar pero verificar, cuando teníamos los mecanismos de, digamos, autenticar a un usuario, los mecanismos más comunes, más sencillos, a no confiar y siempre verificar. Es decir, endurecimos el acceso al sitio o a la red de la empresa que un potencial usuario quiere ingresar, ¿sí? Básicamente, Zero Trust, en una definición no muy ortodoxa, pero es no confíes en nadie, y lo interesante es, ya sea dentro o fuera. Es decir, sí hay un cambio importante. Antes pensábamos todo el tema de seguridad del borde de nuestro router que nos conectaba a Internet hacia afuera, ¿sí? Ahora tenemos que pensar hay un ruido.
sea, alguien tiene abierto el micrófono, se pueden fijar, por favor. Como les decía, pasamos a que en realidad tenemos que proteger no solo el exterior, o sea, de lo que puede venir del exterior, sino que tenemos que protegernos también de lo que puede pasar en el interior. No les voy a empezar a contar los cientos o miles de casos que hay de ataques interiores a propósito o por negligencia o por error, no importa. Pero ¿cuántos ataques han arrancado simplemente enchufando un USB, un pendrive que encontraron por la calle a ver qué tiene adentro de una computadora de una empresa? Así que bueno. Entonces ahora la cuestión es, cambiamos, pasamos de permito y verifico a no permito nada y verifico siempre, no confío. ¿Sí? Entonces fíjense qué cambio, digamos, yo digo que es un cambio fundamental, porque antes cuando uno se logueaba con usuario password. Ahora también se autentica el dispositivo. Estamos tendiendo hacia lo que es ZTA, ¿no? O sea, antes nos quedábamos solamente con el usuario y password. Ahora, usuario, password y dispositivo. ¿Sí? También pasamos a que los perfiles de acceso ya no son a usuarios, ¿sí?, que accedían a todos los sistemas o a todo el sistema o a varias partes del sistema. Ahora, que se crean perfiles de usuarios y ese perfil de usuario es el que se diseña adentro de nuestro punto de acceso y cuando se conecta va a tener acceso exclusivamente a esa dirección IP adentro de la red, a ese servidor, a un servicio, a lo que sea. Desde una autenticación del usuario y el dispositivo. ¿Sí? Porque si le roban los credenciales, es otro dispositivo, y si yo no confío en nadie, tampoco confío en los dispositivos que no conozco. Perdió el teléfono, y bueno, que haga el procedimiento de enrolar un nuevo dispositivo. Por esto me lo han dicho, pero si pierde el teléfono, tiene que indicar que perdió el teléfono y tiene que hacer un proceso para habilitar un nuevo teléfono, como corresponde. ¿Sí? Hubo también otro cambio fundamental de algo que no se controlaba. Antes, cuando uno estaba adentro de la red corporativa, digamos, se tenía una mayor confianza. Se pensaba que no podía haber ningún problema, ¿no? Y en realidad, el otro cambio que incorporó ZTA es no confiar aún en los casos en que el usuario ingrese adentro de la red. Es un usuario más. No importa en qué punto del planeta esté. Para mí la parte más importante, y es la que, si ustedes tienen que entrar en un proyecto de ZTA, trabajen mucho en el tema de microsegmentación. ¿Sí? Realmente esto es la parte del sistema que realmente nos da una mejor cobertura ante incidentes. ¿Sí? Y por supuesto, loguear y registrar absolutamente todo, ¿no? O sea, no hay posibilidad de loguear un ataque después que se produjo. Entonces, así que hay que loguear todo lo que corresponda, mucho o poco, lo que haga falta. ¿Sí? Y si logueas menos de lo que hace falta, es como no haber logueado. Y no haber logueado significa que te puedes estar perdiendo de diagnosticar o comprender con anticipación un potencial problema. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Sí, Daniel, hay una pregunta de Cristian. ¿Microsegmentación a nivel de redes, usuarios o ambos? Ambos. No confiamos en nadie. O sea, a ver, pará. Si lo queremos hacer bien, como corresponde, tenemos que considerar ambos. En la primera les decía que, por ejemplo,
autenticaba usuario y dispositivo. Y yo voy a estar autenticando al usuario en un dispositivo que va a acceder a una determinada parte. ¿Ok? Yo sé que es un proceso largo, es un proceso, realmente implementar ZTA y es un proyecto que produce bastante desgaste, y más si tenés una red que está funcionando y peor si es una red que es muy grande. Pero empezá a microsegmentar digamos, por sectores y por perfiles. Y vas incorporando mejoras después en sucesivas etapas. Se puede, o sea, por más que parezca decir, digo porque la sensación participando en proyectos similares es decir, esto no lo vamos a lograr jamás. Pero empezás a escuchar a los usuarios, a esto, a lo otro, bueno. Y al final después pasa el tiempo y decís, oye, qué bueno que arrancamos, qué bueno que nos bajamos los brazos y logramos implementar todo esto y estamos un X%, después hablaremos de algunas métricas, pero estamos un X% más protegidos. ¿Sí? Se amplió un poquito la pregunta, que sería en relación con autorización, autenticación, y entiendo que todo lo que es accounting y registro, monitoreo, cómo se relaciona ZTA. Aguantame 10 transparencias y te lo contesto. Así seguimos el curso del curso. Mejor así, mejor así. Yo voy a buscar la oportunidad para no interrumpirte. No, dale, no tengo problema. Si es algo que es de este momento, perfecto, lo aclaramos. Pero si es algo que vamos a hablar dentro de un rato, prefiero que, porque después, o sea, todo lo que fui armando es para que los conceptos se vayan armando y construyendo uno sobre el otro. Excelente. Esa es un poco mi forma de comentarle las cosas. Ahora bien, bueno, ya hablamos de tener los logs. Esto es válido en cualquier caso, es decir, no tienen ZTA, pero es de suponer que tienen guardados todos los logs de acceso, por ejemplo, a un Apache, ¿sí? Y que corren alguna herramienta que analice esos logs, de mínima, ¿sí? En el caso de ZTA, no es opcional. ¿Se entiende? O sea, en el caso de ZTA, un cliente me dijo una vez, pero usted es paranoico. Y dije, y bueno, mire, la arquitectura es una arquitectura que promueve la seguridad. Y uno tiene que ser, más que paranoico, estricto. Es así. Bien. Vamos a ver, esto no quiero entrar en demasiado detalle porque lo van a ver con Benítez. Pero básicamente, fíjense que nosotros tenemos que considerar que ZTA no es algo que se implementa en media empresa. Cuando empezás a decir, voy a implementar ZTA, es para implementarlo en toda la empresa. ¿Sí? Y esté donde esté en el área, digamos, en lo que son los servidores físicos que tengo en un data center local, o en alguna nube o nubes, no importa. ¿Sí? Siempre que hay que considerar que todo debe funcionar en ambos. Se me trabó el cursor. En ambos entornos. ¿Sí? Así que lo que podemos ver acá es que tenemos el ambiente cloud con toda la implementación de servidores en la nube y lo que llaman on-premise, que es todos los servidores físicos. Pero ¿qué pasa? Un usuario puede estar conectándose, si me dejara mover el cursor ahí, conectándose desde un dispositivo, ¿sí? Remoto, ¿sí? Entonces, y accede, por ejemplo, a través de la red, a través de la nube, ¿sí? ¿Qué pasa?
En particular, en estos casos, tenemos el whitelisting de aplicaciones, a los efectos de, y por supuesto, la verificación de dispositivos. No importa si es una notebook, una tablet, un teléfono. Nosotros tenemos que tener distintas cosas para completar la autenticación. Bueno. Pero puede ocurrir que haya otro usuario que está en la oficina, ¿sí? Y el que está en la oficina va a entrar no a través de la nube, sino a través de los equipos que están en la oficina. ¿Qué es lo que tengo que tener para poder manejar ambos entornos? Es un controlador de acceso, el cual va a ocuparse de, digamos, realizar los controles de acceso para ambos entornos en ambos lugares. Y esto es una parte fundamental de lo que llamamos ZTA. A ver. Bueno, acá les estoy contando cada una de estas cosas que utiliza, de las que estamos hablando, ¿no? Fíjense que acá, en realidad, a ver si falta uno, falta un más. Aquí. Ah, no, me fui. Acá tenemos abiertas todo lo que hemos puesto para proteger esta situación. Acá un mecanismo para contener malware. El tema del whitelisting de aplicación y de dispositivos es básico, ¿sí? En cada caso, el usuario se conecta, sea local o sea remoto, a través de una VPN buena, no una VPN de 256, ¿no? Tenemos a su vez microsegmentaciones. Entonces, el usuario no va a entrar a todo, sino que va a entrar a lo que le corresponde según su perfil y lo que quiere hacer, ¿sí? Y en ambos casos yo tengo la identificación del usuario y además la identificación de los dispositivos. Incluidos los dispositivos de la compañía, por supuesto. Por supuesto que sí. Digamos, no sé si a ustedes les ha ocurrido. A mí me ha pasado que hay gente que ha ido con un dispositivo y lo ha enchufado a la red de la empresa. Tenía algún dato que le había pasado a alguien y se metió y se copió cosas. Entonces, no, flaco, ya no es solamente controlo la MAC, controlo la IP, controlas todos los perfiles, todo lo que podés para asegurar que no te conectaron nada raro, ¿sí? De esto, digamos, desarrollar cada uno de estos temas, en particular el tema del controlador, sería un tema para varias charlas. Pero por lo menos quería que tengan una primera aproximación a lo que implica implementar Zero Trust en un entorno híbrido, ¿sí? Ahora bien, sin ir a mucho más detalle, lo que encontramos generalmente es, digamos, algún data center o dos data centers, ¿sí? Encontramos una DMZ con todos los servidores que se pueden acceder desde afuera. Y después tenemos distribuciones hacia la nube y hacia otras oficinas. Esto es un esquema típico que representa muchas de las implementaciones que hoy tenemos en sistemas, ¿no? Ahora bien, si yo quiero poner un mecanismo de control para manejar el tema de los accesos, ¿sí? Este mecanismo de control va a tener que estar conectado de alguna forma, aunque esta flechita no se ve mucho, mira, me quedó muy finita,
de alguna forma va a tener que estar conectado hacia los usuarios. Créanme que acá hay una flechita. ¿Sí? Cada uno de los dispositivos, ¿sí?, va a estar, fíjense que acá en realidad tenemos este dispositivo, tenemos distintos tipos de integraciones y acá empieza a cambiar la situación. ¿Sí? Cuando un usuario quiere ingresar, va a ingresar a través de, por ejemplo, de un gateway segurizado. No va a entrar derecho a la empresa. Va a entrar a través de algo que lo va a controlar con mayor detalle. ¿Sí? Y cuando quiere acceder a al centro de datos, en realidad va a establecer una conexión entre ese gateway seguro y los servidores. O sea, nunca va a tener este usuario posibilidad de conectarse directamente a un servidor de nuestro core. No importa dónde esté. ¿Tá? Este es un concepto fundamental de Zero Trust. ¿Sí? O sea, no permitimos conexiones directas de los usuarios externos para que accedan a servidores críticos. Bien, entonces, fíjense que puede ocurrir que el usuario quiera acceder a recursos que estén en otros servidores, pero voy a tener en cada uno de ellos agentes, ¿sí?, que van a estar controlando los perfiles. ¿Qué puede acceder? O sea, ¿desde dónde puede acceder? ¿Desde qué dispositivo? Digamos, todo está supervisado, todo está en tablas, todo está definido. O sea, si un usuario no está en una tabla, no puede acceder, punto. No es que me equivoqué, que no. Sería lindo, bueno, compartir anécdotas de usuario, porque a veces las cosas que dicen son para una charla de café o un asado. Pero bueno, son cosas divertidas. Muy bien, entonces, fíjense que yo tendría que mirar en un esquema un poquito más, digamos, no tan de dibujito de redes, sino en un esquema más, digamos, de situaciones. Yo tengo que hacer el device directory, o sea, el dispositivo de todos los dispositivos, perdón, la lista de todos los dispositivos que tengo, el Active Directory, viejo amigo, tener al SOC, tener inteligencia de amenazas, ¿sí?, por una parte, pero tener también muy clarito qué tengo automatizado, qué tipos de Internet de las cosas tengo, qué aplicaciones tengo y qué datos tengo, a donde los tenga, no importa. Y después, a partir de ahí, que estos son los principales, tengo que poder manejarme con todo lo que hace a la implementación de las relaciones. Entre ellas, la microsegmentación que ya hemos hablado. Pero lo fundamental de todo esto, o la clave de todo esto, está en la identidad digital de los usuarios y de los dispositivos. Esto es fundamental. Este es un trabajo gigantesco, lo sé. ¿Sí? Es un trabajo realmente que muchas veces trabajaste mucho para crear una tabla. Sí, es cierto. Pero sin eso no funciona nada. Y bueno, después, pero fíjense que todo esto está fuera de lo que es el tema de la infraestructura. Digamos, la infraestructura se conecta, o sea, está conectada a esto, pero digamos, todas las definiciones lógicas se hicieron como para que no se pueda acceder porque sí, a la infraestructura. Bien, ahora que más o menos entendemos o tenemos presentado el escenario, vamos a ver alguna definición. La primera es que ZTA
empezó alrededor del 2010. Este sería el papá de ZTA. ¿Y qué es lo que dijo este buen hombre? Las redes son hostiles. O sea, no confíes en nadie. Nosotros antes, a ver, me decían que iba a recibir un ataque interno de una red en el 2010, probablemente yo me hubiera reído un rato, lo admito. Pero este buen hombre dijo, las amenazas, tanto externas como internas, siempre están presentes. Y generalmente la red interna no está lo suficientemente protegida, lamentablemente es cierto. ¿Sí? Es terrible, pero es cierto. Y después tenemos que todo dispositivo, usuario y red deben ser probados y aprobados. Y nuevamente voy a insistir, registros, logs de eventos, logs de tráfico. Lo que no loguearon es un dato que se perdieron. Ya hay herramientas que podemos utilizar para hacer un análisis automatizado de logs. Hay cosas que se pueden hacer, que en este momento no tiene sentido hablar, pero ya no es un imposible, ya no es algo que no podemos pensar que podemos pensar que no se puede hacer. No, al contrario. Bien. Entonces, vamos a una primera definición, la que vamos a anotar en el cuaderno. ZTA, es un marco de seguridad. No es un producto, no es un programa, no. Es un marco de seguridad. Ya vamos a ver que la vamos a ampliar inclusive, pero por el momento créanme que es un marco de seguridad. ¿Qué hace este marco? Bueno, decir que ningún usuario sistema o red es confiable por defecto. Chau. No hay confianza, por eso es confianza cero. ¿Sí? Y además explícitamente lo dice, ya sea dentro o fuera del perímetro de seguridad de la organización. Es decir, ya contempla desde el 2010 que la seguridad es algo que tenemos que considerarlo adentro y afuera de nuestra red, adentro y fuera de nuestra LAN. Por eso, nunca confiar, siempre verificar. Les voy a dar un ejemplo. En realidad, si pensamos en nuestra experiencia de ciber, mucha o poca, contable o no contable, no importa, la seguridad es analógica. Porque tiene una componente de tiempo. O sea, deja a un hacker con el tiempo suficiente y seguramente te va a romper la red, te va a entrar. Bueno, en general, en algunos es más difícil, porque el tiempo tendría que ser muy grande, sí. Pero, a ver, por definición solamente podemos decir que una persona con suficiente tiempo puede, por ejemplo, romper claves criptográficas. ¿Por qué no? Con el avance de la capacidad computacional que tenemos con las computadoras cuánticas y todo lo que han hecho en sofisticar algunos algoritmos, no decimos que todavía puede romperte un RSA, pero nadie dice que no lo va a poder hacer. Así que nada, la cuestión es que Zero Trust es el primer framework que considera el componente tiempo, ¿sí? Dentro de la problemática. ¿Sí? Todos están, sí, me atacó por acá. Entonces bajás por la matriz de Mitre y encontrás tal técnica, después tal táctica, después tal... No, está maravilloso, pero en muy pocos casos, en todas las matrices de Mitre, en Cyber Kill Chain y demás, en ninguna habla explícitamente del tiempo. ¿Sí?
Y en realidad, sí, el concepto es que si se tarda más en detectar y responder a una intrusión que el tiempo de protección proporcionado por las medidas de seguridad, es decir, si la protección es menor que la detección más la protección, perdón, sí, que el recovery, digamos, entonces es imposible llegar a una seguridad efectiva en ese sistema. Lo dice una autora que hizo este librito, que está en internet, y si no, si quieren se los paso, no tengo problema. Es un libro, es una visión interesante, porque en general no somos siempre nosotros estamos leyendo sobre la última técnica, el nuevo bicho que apareció, que lo inventaron en tal país raro. ¿Viste? Estamos leyendo esas cosas que son complicadas, ¿no? A comparación de eso, este libro es casi un cuento de niños, pero es una visión muy interesante de la seguridad, y abre la cabeza para pensarla de otra forma, ¿no? Así que nada, si lo encuentran en internet, bárbaro. Y si no, me dicen, si me permiten, se los bajo, no tengo problema. Bien. Si logro mover el cursor, ahí está. ¿Qué pasa? Yo les pregunto. No me lo contesten no me lo contesten, no hace falta que me lo contesten. Pero en realidad, piensen, ¿cuándo fue la última vez que emularon y midieron la cantidad de tiempo que un atacante tardaría en su red para escalar privilegios, obtener algún acceso admin, exfiltrar, infiltrar o detonar un ransom? ¿Lo tienen medido? Lamentablemente hay mucha gente que cree que, no digo que hacer aplicar digamos, la técnica que corresponda, hacer pentesting o lo que sea. Algunos piensan que no, haciéndolo una vez cada año, cada 2 años está bien, yo estoy protegido. Bueno, y no hay caso, no la entienden, no la entienden. Pero ojo, esto en situaciones de implementaciones con datos sensibles, es algo que hay que hacerlo. En algún caso, yo no, digamos, por lo menos cada semana, cada 15 días, dependiendo también de tu capacidad, ¿no? O de cuántos puntos de acceso tenés, o de acceso. Pero vulnerabilidades aparecen todos los días, y las vulnerabilidades, entre que aparece y se publica, pasa un tiempo que las ignoramos. Entonces, nosotros no podemos decir, a mí muchas veces me preguntan, ¿me dejaste todo que estamos 100% seguros? Y yo no sé, yo no puedo decirle que estamos 100% seguros. Hicimos, sí, todo, de acuerdo al conocimiento que tenemos, aplicamos todas las técnicas, hicimos todo lo que había que hacer para llegar a un nivel de seguridad tal que era el que estábamos esperando para esa infraestructura. Pero yo no sé si en el mismo momento que le estoy contestando no apareció o alguien encontró una vulnerabilidad o algo que podría afectar algo de la infraestructura. Entonces, cuanto más a menudo puedas verificar, más seguro vas a estar. Y la ciberseguridad son grados de seguridad, nada más. Estarás muy alto, estarás muy bajo. Evidentemente, para la gente que hace un testeo nunca o una vez por año, su nivel de seguridad es nulo, ¿sí? Y cuanto más a menudo lo pueden hacer, evidentemente van a estar mucho mejor. Bien. Una pregunta, César. ¿Hasta qué hora tengo? Sí, estaba muteado. Podemos hacer un intermedio a las 20, a las 21 deberíamos terminar, pero organizar el tiempo como te parezca mejor. O sea, tengo hasta las 21. No, yo Sí. para justamente, no, porque por ahí a veces
da para contar algo más y bueno, restringo un poquito para llegar a los tiempos en condiciones, digamos. Perfecto, gracias. Vamos a andar bien, vamos a andar bien. Por ahí nos faltan unos minutos, pero bueno. Entonces, fíjense, un caso muy común, y esto que les estoy contando me lo encuentro, no les digo todos los días, pero muy a menudo, ¿no? Los service banners. ¿Qué son los service banners? Es cuando alguien se conecta, por ejemplo, a un servidor web de nuestra empresa, y el servidor Apache le dice, soy Apache de esta versión, corro en este sistema operativo. En algunos casos tienen forma es más verborrágico, o sea, te dice muchas más cosas del sistema operativo. Y con eso, ¿qué pasa con eso? En un mundo ideal, en un ambiente feliz, no pasa nada. Pero, a ver, nosotros somos, no sé si ustedes lo han visto, de conectar, me ha llamado la atención. Muchas veces implementábamos un nuevo servidor y yo que soy medio obse, ya le metí, antes de enchufarlo a internet, ya le ponía todos los plugins para monitorear, ¿no? Entonces, cuando arrancaba el servidor por primera vez, ya tenía todo andando. No sé cómo hacían que al ratito nomás ya nos estaban escaneando. Es increíble. Así que fíjense que si escanean y hacen una conexión hacia la IP puerto 80, debe ser el caso más típico que deben programar todos los que quieren hacer una penetración. Y le da, por ejemplo, esta información, saben que ya tenemos un Apache de esta versión en este sistema operativo. El siguiente paso es muy simple, ¿sí? Teniendo esos datos, buscan a ver si hay alguna vulnerabilidad que puedan explotar. Publicado o no, porque en el mundillo los canales informales tienen mucha más información que los formales muchas veces. Entonces, ¿cómo puedo hacer para defenderme? ¿Sí? Es realmente muy fácil. Cambio las leyendas de versión, aplicación e identificación del sistema operativo. En general, todos los mecanismos automáticos, el que quieran, no importa el nombre, ¿sí? Todos esos mecanismos automáticos siguen ciertas reglas, entonces buscan determinadas cosas. Por ejemplo, si encuentran un Apache, esta versión, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, si vos escondés o limitás la información, lo que haces es engañar las herramientas automáticas, hacer que pierdan atención a esa dirección IP y que su intento de penetración sea menos efectivo. ¿Qué pasa? Pueden resolverlo sin compilar un programa. Miren, es una pavada, que es simplemente modificar en la configuración de Apache para cambiarle el server token, el del sistema operativo, y cambiarle que el banner sea con la menor información posible. Por ejemplo, server token product only le va a salir Apache. ¿Sí? ¿Qué pasa? Con Apache es muy fácil, no hay que recompilar el programa, lo puedes hacer así. Igual nosotros lo hemos recompilado y le hemos cambiado algunas cosas para hacerlo menos atractivo, pero bueno, qué sé yo. A veces se puede hacer, a veces no te deja. Pero lo más interesante es que, ojo, si ustedes usan una herramienta, si ustedes son atacados por una herramienta automática y la herramienta no encuentra información, o sea, cuando se conectan no le dice Apache, ¿sí?
o les dice nada, o no les responde. Es como en el protocolo, por ejemplo, de mail, cuando hace el ELO, el EFLO y todo eso, que le responde, soy tal servidor, soy esto, hay todo un diálogo entre ellos, que se intercambian las credenciales. Eso tampoco es bueno dejarlo. Ahora, ¿qué haces? ¿Se lo suprimís del todo? No, porque si se lo suprimís del todo, generalmente estas herramientas lo que hacen es tirar una, entre comillas, alerta para, porque es digamos, no digo, es como una persona de interés, ¿no? Es un equipo de interés, es un lugar a donde vale la pena investigarlo en mayor profundidad. ¿Por qué? Porque el que lo configuró omitió ese dato. Entonces tenés que hacer cosas que no levanten polvo, concretamente. Hay otros programas que, bueno, por todo lo que es open source, se puede recompilar y en general es bastante fácil. Y lo que no, se puede poner algún proxy o algo, pero bueno, cada caso es casi un mundo, ¿no? Pero fíjense que las cosas más expuestas, como Apache, no sé si hay alguien que usa Internet Information Server, la verdad que no es un sistema operativo que yo me haya metido mucho, pero Apache sí hay por todos lados. Y estas son cosas muy fáciles de configurar. Y en las últimas versiones de Apache realmente le han agregado bastantes parámetros para manejo de cuestiones ciber. Esta es una de las cosas. Ahora, hay otra cuestión que hace el ZTA y que hace a la cuestión de asegurar que lo que sale de mi servidor llegue solamente al destinatario y que no quede, digamos, copiado, callado, guardado en el destinatario. Eso se llama seguridad extremo a extremo. ¿Sí? Tenemos un complemento con la seguridad extremo a extremo que para el caso de ZTA es fundamental. Fíjense que, ¿alguna pregunta? No, por favor, lo silenciamos a William Herrera y toda consulta la formula por el chat, por favor, William. Gracias. Perdón, Daniel, ¿eh? No, está bien. Bien. Entonces, como les comentaba, cuando yo no tengo autenticación basada en roles, concretamente, el cliente pide una determinada información al servidor y el servidor se la manda y llega al cliente. Y esa información se almacena en el cliente y después queda el teléfono con archivos de información, no sé si confidencial, pero sensible desde el punto de vista de la empresa. ¿Sí? En general, la buena noticia es que la mayoría de los SG, o sea, de los motores de base de datos, proporcionan mecanismos de protección en el lado del servidor. ¿Sí? Y también cuando está en tránsito, uno puede llegar a establecer conexiones seguras con los servidores. Pero una vez que los datos llegan al usuario, digamos, a la aplicación, dejan de estar protegidos, dejan de estar bajo el control y la protección del servidor de base de datos. Esto se puede solucionar bastante fácil y además con cosas que existen en los servidores de base de datos, ¿no? Que es un control de acceso flexible basado en atributos y roles. De modo que para que un rol o un usuario determinado con un conjunto de atributos, ¿sí? puede pedir determinados datos, ¿sí? Puede tener acceso a, qué sé yo,
una relación, una columna de una tabla, ¿sí? o una celda, dependiendo del motor de base de datos. Hay motores de base de datos que llegan, su capacidad de proteger es hasta nivel celda. Obviamente estoy hablando de Oracle, ¿no? Pero en general todas las otras bases de datos, sacando Oracle del medio, que es maravillosa pero costosa, tienen mecanismos de protección de contenido de datos que para la mayoría de los casos son suficientes. Entonces, fíjense cómo ocurriría. El servidor le manda el dato, pero el dato llega a la aplicación cliente, ¿sí? Y en la aplicación cliente es decodificado. Es decir, hay una seguridad extremo a extremo, desde el origen de los datos hacia el software que lo va a utilizar. ¿Sí? Este tipo de ¿cómo es? Facilidades, por ejemplo, hay casos que se pueden hacer entre el servidor de base de datos y una planilla Excel. ¿Sí? Por ahí tenía un ejemplo que creo que no lo puse acá, pero digamos, el dato viaja encriptado, el dato se pide desde una planilla Excel, viaja encriptado, llega a la planilla encriptado y despliega los datos como que corresponden de acuerdo al rol indicado. Eso es maravilloso y eso es algo que está, digamos, podemos decir que es muy barato porque está incluido con MariaDB o MySQL y también con Excel, una pavada. Después sí, tenés el usuario que se queja porque es más lenta, porque esto no, bueno, pero es más seguro. Ahí, con eso, no puede chillar mucho. Entonces, fíjense, en una primera época, nosotros teníamos al sistema de gestión de base de datos, ¿sí? Donde, si ustedes miran las primeras versiones, seguridad cero y consideraciones de configurar esa seguridad casi inexistente eran nulas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Conforme hubo una mayor popularidad, y bueno, a los potenciales atacantes les interesaba robar información. Entonces, ¿qué pasó? Los servidores de base de datos produjeron mejoras, ¿sí? Para poder transportar o proteger los datos que tenían. ¿Y qué pasó? Pasó que teníamos un cliente no seguro, es decir, en realidad pasaba que transmitía la historia clínica de un paciente, ¿sí? Y esa historia clínica viajaba a display por la conexión, lo cual era horrible. O peor, los datos enviados por correo electrónico. Y acá les digo, ¿se imaginan? ¿Saben la cantidad de protocolos bioquímicos que se mandan a través de correo electrónico? Es terrible. Pero bueno, es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos con un cliente no seguro, hay una brecha, ¿sí? para proporcionar algún tipo de seguridad. ¿Sí? Llegan los datos en display. No es el caso de la conexión de Excel directa a un servidor de base de datos. Okay. Entonces, ahí entramos a tener que analizar una cuestión adicional que es cómo manejar el control de acceso o qué significa para nosotros. El control de acceso basado en roles, que es una de las bases de ZTA, nos permite manejar, o sea, simplifica la administración de permisos
y además de simplificarla, nos permite asignarle roles a cada uno de los usuarios y permisos específicos basados en esos roles. Cada rol tiene predefinido un conjunto de acciones que puede realizar en base a los datos que quiere hacer. Bueno, leer, escribir, modificar, eliminar, aunque en realidad en la base de datos la eliminación, una buena práctica es no borrarla, no hacer un borrado físico, sino una marca lógica, ¿no? Lo interesante de todo esto es que los roles se definen en función de las responsabilidades y las funciones de los usuarios dentro de cada organización. Este es el primer paso. Tenemos ya un primer casamiento. Usuario, permisos, roles. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá les podría explicar que es me había olvidado que estaba la duplicación. Pero básicamente es acá que es asignar permisos individuales a cada usuario de acuerdo a los roles que correspondan, ¿no? Claro, acá voy a tener seguridad mejorada. Estamos diciendo que los usuarios solamente van a tener acceso a las funciones y a los datos que son relevantes. Y por último, el tema de la escalabilidad sí es importante porque en realidad el manejo de los controles de acceso basados en roles es que uno puede con mucha facilidad adecuar digamos, lo que puede hacer un usuario conforme el negocio o la implementación o el sistema, lo que sea, van cambiando. Una de las grandes cuestiones que yo me encuentro muchas veces es que vieron que ahora están las metodologías de desarrollo ágil, entonces estamos con la eterna pelea entre ¿qué usamos? ¿Desarrollo ágil o usamos Waterfall? ¿Sí? ¿Hacemos un Scrum o hacemos un Agile? Y toda esa cuestión, y eso te lleva a que en realidad estas relaciones de las que estamos hablando, no te digo que te las pulverizan en un día, pero cambian, necesariamente cambian porque cambia la parte del user interface o cambia algo específico de lo que el cliente está pidiendo. Y cuando hablo de cliente, no hablo del cliente de la empresa, sino del cliente de informática, es decir, la gente de marketing, por ejemplo. Y esto ha llevado, en muchos casos, a hacer deployments que no están suficientemente definidos o probados, no porque los informáticos seamos tontos o no lo sepamos, sino porque no nos dan tiempo, ¿sí? Y ahí hay cuestiones que hay ciertos riesgos que en particular tenemos que ser muy claros que existen para que después si pasa algo no seamos nosotros los responsables, ¿no? Es una reflexión más que nada. Bien. ¿Qué pasa? Cuando yo armo todo en base a políticas, tengo posibilidad de definir todo eso con granularidad, es decir, definir mis políticas de acceso en forma muy, muy específica, ¿sí? Que tal tipo de usuario solamente puede acceder a la tabla de clientes para leerla, ¿sí? O puede acceder a la tabla tal para actualizarla, no importa cuál sea, ¿sí? Pero en realidad yo tengo muy claro qué puede hacer, quién puede hacer qué, sería la respuesta, ¿sí? La otra cuestión importante es que en este tipo de definiciones, este tipo de acceso es flexible y se adapta a todas estas cuestiones de los cambios, en particular cuando estamos frente a un proceso de desarrollo ágil, ¿sí? Aclaro que
estoy muy de acuerdo con el software seguro, con los ciclos de desarrollo de software, todo eso. Pero el tema de la metodología ágil hace que haya mucho trashing de software y haya muchas redefiniciones de cosas que no conducen a un entorno seguro. Dicho esto, la flexibilidad nos permite, por ahí, sin deshacer la política anterior, crear una subpolítica que nos permita contemplar el nuevo caso que nos están planteando. Y al tener ese tipo de cosas que están más o menos predefinidas, nos ahorra tiempo y minimiza esfuerzos en la administración de los accesos, ¿no? Hay otra cuestión que es extremadamente importante. Más importante es en Europa con el GDPR y demás, pero en realidad cuando uno puede definir, digamos, políticas de acceso a recursos, en realidad está garantizando que solo las personas autorizadas pueden acceder a información confidencial, ¿sí? Y cumplimos de esta forma con todos los requisitos de protección de datos personales, GDPR, o el nombre que le quiera llamar, cada país tiene su etiqueta, pero es básicamente lo mismo. Y además, es perfectamente auditable. Entonces, en general, eso no solo te permite digamos, implementarlo en forma rápida, sino que también te permite demostrar que vos tenés considerado eso en tu política. Entonces, evitas algunas cuestiones, ¿viste? Alguna que otra vez han aparecido los chicos de protección de datos personales, a ver cómo teníamos protegidas las cosas y cómo trabajábamos. Entonces, le mostrábamos nuestras políticas de acceso, les mostrábamos cómo estaban definida nuestro esquema de control de acceso para las distintas cuestiones, y se quedaban tranquilos y se iban en media hora, porque cuando encuentran algo que tiene un olor que no es perfume de rosas y violetas, ahí se te quedan a vivir dentro de la empresa. Creo que es un gran ahorro de tiempo hacer estas cosas. Además de que es beneficioso, ahorra mucho tiempo, ¿no? Bien, el tema de acceso dinámico significa que para poder acceder, el sistema de control de acceso va a tener en cuenta, qué sé yo, la identidad de usuario, a dónde está, la hora, la sensibilidad del dato, ¿sí? Y en base a esas reglas puede tomar decisiones, ¿sí?, basadas en el contexto de ese momento, lo que hace que se mejore la seguridad y se reduzca el riesgo de acceso no autorizado. Caso típico, algún usuario por alguna razón perdió o publicó, o alguien entró en conocimiento de su contraseña. Y el usuario era muy bueno porque hizo una contraseña de 16 dígitos donde puso letras mayúsculas, minúsculas, símbolos raros y qué sé yo. Todo muy lindo. Pero tenían la contraseña y entraron. Chao, su boleta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El control de acceso dinámico dice, qué raro, este usuario a las 3 de la mañana no tendría que estar conectándose a este lugar para hacer esta cosa. Vamos a mirarlo, ¿se entiende? Y nada, y después la otra cuestión es lo que les decía, la simplificación de la administración de los accesos, es que en realidad, conforme vos vas armando esta tabla de roles, llega un momento en el cual un rol puede estar compuesto por la suma de otros roles. Entonces vos tenés un control muy granular de todo eso y muy fácil de administrar. Vos sabés lo que estás dando, ¿sí? Yo soy muy de
proponer, digamos, hay veces que uno no tiene la decisión, pero de proponer, digamos, la definición de los roles básicos, y los roles básicos, una listita que todos la conocemos, y después, cuando entramos en esas reuniones de Scrum, perdón, de Agile y demás, y bueno, tratamos de entender para dónde están disparando como para juntar o agregar lo que haga falta. Bien. Uy, yo me puse... Daniel. Pasé. Me pasé de la hora, Bueno, disculpen. no, estamos bien, pero lo que pasa es que este es un tema que quería que lo completaras. Creo que acá estás delatando tu edad y experiencia, Daniel, porque algo tan complejo lo estás explicando tan simple, con ejemplos tan claros, que creo que todo el mundo está atento a lo que estás presentando. Si te parece, hacemos 5 minutos, 10, lo que vos creas. Hagamos una cosa, son 2 o 3 transparencias más para Bien, que le cierre el tema. Creo que bárbaro. son 2. Así, con este ejemplo, acá está todo lo que les vengo diciendo hace un rato. Acá está en un esquema que cuando lo vi dije, esto es lo que tengo que poner en la presentación. Fíjense, en un esquema con seguridad extremo a extremo, ¿sí? El cliente está con su aplicación, no importa dónde, porque lo vamos a controlar no importa dónde esté, manda un query, la aplicación manda un query, el que sea, a un parser de query. En un entorno seguro, los queries no pasan derecho a la base de datos, pasan por al menos yo los hago pasar por un analizador de query, ¿no? Por las dudas, ¿viste? Porque algún programador se equivoca, no controla algo y te hicieron un SQL injection con mucha facilidad. Entonces pasa por el parser, anduvo bien, pasamos perfecto, listo, pasa por el control de acceso, ¿sí? Y genera en realidad se evalúa la query y genera una potencial respuesta que va a un repositorio que en realidad lo que hace es devolver. Acá yo le puse una URL, o estaba ahí como una URL por download, o sea, una URL para bajarlo, pero puede ser eso o puede ser una respuesta directa a la interfase. En este caso, lo que les comentaba, sí, ya lo había puesto, ves que no me había olvidado. El interfaz de visualización de datos que ya está incorporado en Excel, que lo llaman Web Viewer Application, lo que hace es traerse esa parte que va encriptada, ¿sí? La ponen en el almacenamiento local y si el usuario es el mismo, sigue siendo el mismo que hizo el query o pidió el query, le va a dar los datos, pero adentro del Excel. No se los va a dar en display ni le va a permitir guardarlos en forma display, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay seguridad extremo a extremo? Es muy simple. El usuario manda un query, el parser existe porque yo se lo pongo siempre, pero generará la cuestión y le devuelve la respuesta al cliente en display, no importa. ¿Por qué implementar soluciones de confianza cero? Básicamente nos encontramos con que la empresa, digamos, y más después de la pandemia, o en la época de la pandemia, empezó a usar recursos externos o poner los recursos laborales para que trabajen desde su casa. Y empezó a requerir justamente los accesos remotos. Y la administración, o sea, empezó a crecer la cantidad de conexiones y empezó a ser cada vez más complejas. Y más aún cuando la empresa cambió de ser una... Un segundo, que me faltó una sola cosita. A ver ahora. Perfecto, ahora sí.
Pasamos de ser una empresa que no tenía conexiones a Internet a empresas donde tenías varias conexiones a Internet y tenías cosas en el data center propio y en la nube. Ese fue mi caso, ¿no? Yo tenía en la empresa un data center que tenía unos 50 servidores, 1500 líneas de teléfono, varios enlaces de fibra y demás, y en época de la pandemia hubo que reconfigurar todo. Antes de la pandemia ya había creado, el concepto de trabajar desde casa. Así que lo tenía más o menos armado. Pero la verdad no estaba preparado, no estaba totalmente preparado para cuando se hizo totalmente remoto, fue muy complicado, ¿no? Si yo hubiera tenido armado un entorno de confianza cero en ese momento, y hubiera sido más simple. En realidad, todo eso lleva a que la superficie de ataque, ¿sí?, es muy grande y también es muy preocupante la prevalencia de actividades maliciosas como malware, ransomware y phishing, que son las que nos ponen en riesgo y nos generan muchísimos dolores de cabeza. Entonces, para redondear esta primera parte, acá tendría que haber hecho el intervalo. Para redondear el tema de ZTA, ZTA ya no es solamente un framework, no es solamente un marco, ¿sí? ZTA lo podemos, algunos dicen es una arquitectura, bueno, es un marco, es una arquitectura, en realidad es una estrategia de seguridad, ¿sí? ¿Para qué? Para que las organizaciones aumenten su resiliencia cibernética y puedan gestionar todos los riesgos en forma, digamos, controlada, manejada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para implementar Zero Trust, uno tiene que tener un modelo y un plan y va a ir modificando las configuraciones y las cuestiones de su empresa para ir incrementando la protección de todos sus activos digitales. Ahora bien, en realidad, si lo queremos presentar en una sola palabra, ¿qué palabra? Yo, mirá que esto lo estuve pensando un rato, ¿qué palabra o cuál sería sí, qué palabra o cómo cuál sería la actitud en realidad de una empresa que cuando implementa Zero Trust? Y les voy a decir directamente, es pasar de un modo reactivo a un modo proactivo. Me estoy ocupando de tener las cosas en condiciones como para poder yo tener el control de la seguridad, o sea, yo quien sea el responsable de la seguridad, ¿no? Ese es un gran cambio y eso fue lo que muchas veces a mí me costó hacer entender a quien me ha llamado oportunamente para preguntarme, bueno, cómo podía mejorar la cosa, que yo no sé cuánto. ¿Ya? Y mira, vos estás esperando que te ataquen. Y vos te quedás esperando que te ataquen, pero además no haces nada para controlar si te pueden atacar y cómo te pueden atacar y por dónde te pueden entrar, estás en modo reactivo. Entonces tenés que primero cambiar tu visión, les decía. Cambiate a un modo proactivo, empezá a actuar antes de que se te produzca el problema. ¿Sí? Comprar el matafuegos antes de tener un incendio, sería la fea. Por ahí el ejemplo es medio feo, pero ese sería el gran concepto, ¿no? Ahí muchos empezaron a entender. Por eso, esto de tachar reactivo a proactivo es un cambio de actitud muy grande, que sin ese cambio de actitud, pero no solo como concepto de la gente de Haití, sino que venga de arriba, es decir, que realmente todos en la empresa estén con conocimiento y entendiendo, ¿sí?, que este cambio de actitud es lo único que los va a llevar a la seguridad. Ahí el programa, el cambio a ZTA o cualquier otra implementación
realmente va a funcionar. Si no, va a ser un conjunto de meses de trabajo, y que siempre va a quedar algo suelto. Pero cuando esto se combina con alguna que otra estrategia de capacitación, concientización, capa 8, o sea, cuando se combina con todo eso, ahí el programa realmente es un éxito. ¿Y va a ser mucho laburo? Sí. Va a ser muchísimo trabajo en muchos aspectos, incluyendo el humano, en particular el aspecto humano. ¿Sí? Entonces, vamos acercándonos cada vez a más definiciones. Fíjense lo que les digo, la confianza cero funciona con como ya les dije, por nunca confiar, siempre verificar. ¿Sí? O sea, no le otorgo confianza a los usuarios porque sí, sino que cambio el enfoque y la otorgo en forma granular. ¿Sí? Y de esta forma yo tengo menos riesgos para los que están adentro, o para tener ataques de usuarios que están adentro de mi red, pero también de usuarios que están afuera, que están usando servicios a través de la nube o de un concepto de nube híbrida. ¿Sí? El tema de los dispositivos personales es un tema que a mí me hace mucho ruido siempre. Digamos, de usar dispositivos personales para acceso a las cosas de la empresa. Es un ruido que es un tema que me hace mucho ruido siempre. Y la respuesta la recibí de una colega que trabaja para NASA, donde en realidad le mandaron un teléfono de una determinada característica, con una configuración de determinada característica, que prácticamente, o sea, no puede usarlo como teléfono, no puede usarlo como usaríamos nosotros nuestro celular, pero tiene todos los elementos y por lo que me comentó, obviamente no me lo mostró tampoco, porque este es más papista que el Papa, pero por lo que me comentó, tienen obviamente una muy buena implementación de seguridad, porque lo que ella está haciendo tiene un clearance muy grande, muy alto. Y yo creo que si tenemos que pensar en cuestiones de crear situaciones de infraestructuras de confianza cero, y bueno, el concepto del BIOD, o sea, el Bring Your Own Device, para mí no funciona. No me gusta. Piénsenlo, analícenlo, tengan en cuenta, pero es una experiencia que para mí siempre ha sido traumática. Siempre ha sido el talón de Aquiles o el eslabón más débil de toda la cadena de cosas que uno tiene que hacer para tener una red segura. Bien, entonces, redondeando, ¿por qué es importante? Porque el modelo tradicional de red ya no es suficiente. Las estrategias de confianza de confianza cero están diseñadas para las redes complejas como las que se utilizan hoy. Hoy podés armar un modelo de Zero Trust combinando AWS, Azure, más tu data center propio, más algún servidorcito que tengas en alguna sucursal, y a todo lo manejas desde un único punto de control, llamémoslo, punto de manejo, de supervisión. Y realmente cuando empieza a funcionar, te das cuenta que decís, ¿cómo no lo hice antes? ¿No? Porque es extremadamente agradable. La cuestión acá es muy simple. Las empresas, o sea, la concepción antigua era proteger perímetros. Ahora estamos pensando en que dentro del perímetro de la red yo tengo empleados que los consideraba confiables, y los dejaba entrar a cualquier cosa. Ahora ya no. Entonces, si yo ya tengo todo esto armado, ¿sí? Puedo vivir más tranquilo. Evitar movimientos laterales, evitar que
que me roben datos, evitar un montón de cosas. Es como el caso, a ver, el otro día me preguntaron y les dije, y no, mira, esto es como que Google en el 2017 fue atacado. Ese ataque no salió a publicidad, pero los que trabajábamos con entorno de Google nos dimos cuenta que algo había pasado. Preguntamos, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada, todo bien, todo bien, todo bien. En el 2020 salió que habían tenido un ataque, ¿verdad? Y hubo una descripción del incidente, que habían entrado por un sandbox que no estaban bien las credenciales de acceso, y a través de ese sandbox le habían entrado a la red, a Google, y le habían tirado abajo un montón de servidores. Que es el mismo caso que vimos, por ejemplo, o sea que en las matrices de Mitre se ve que están muy claritos, y nada, son casos que están muy bien documentados. Con esto podemos resolver la mayoría, y con bastante, si bien es un trabajo complejo, con bastante facilidad de implementación. ¿Qué pasa? Si miramos un poquito más profundamente, al principio dijimos que era un framework, una arquitectura, o sea, le fuimos dando distintas características o tipificándolo de distintas formas, ¿sí? Pero en realidad lo más importante es que produce un cambio en la postura de seguridad de la empresa, ¿sí? Porque la estrategia de implementación de un ZTA involucra desde el presidente o desde el máximo responsable hasta la última persona que anda que trabaja en esa empresa, ¿no? Perdón. Ay, Dios. Ok. Bien. Ahora bien, ya les puedo contar que ZTA, que hay documentos específicos para ZTA. En particular están estos dos, uno es del NIST y otro es de la Agencia de Ciberdefensa Americana. Les recomiendo que si el tema les interesa, los lean. Yo los tengo traducidos, si los quieren se los paso, no tengo ningún problema. En general yo todo el material que entrego, lo entrego traducido, verificando previamente que todas que la traducción sea correcta, ¿viste? Porque a veces están medio chingadas, pero nada, yo me gusta asegurarme de que sea claro y que realmente cuando hablamos los términos sean los correctos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles les parece que son los 3 principios básicos de confianza que tenemos que tener en cuenta? Son estos 3. Monitoreo y validación continuos, principio de mínimo privilegio y asumir incumplimiento. Asumir que, no les voy a decir la palabra, pero que nos van a atacar, que nos van a hacer algo, digamos. Hay una palabra que diría justa, pero no, académicamente no la puedo decir. Entonces, miremoslo muy, muy así resumido. ¿Qué pasa cuando hablo de monitoreo y validación? ¿Sí? Automáticamente hago que todos, obviamente uno hace un inventario, ¿no? O sea, no me olvidé de decírselos, pero una de las primeras cosas que haces cuando vas a hacer ZTA es inventariar todos los activos de la red.
Y lo segundo que haces es que no sean accesibles y que todos los activos, los usuarios, los dispositivos, todo pase por un proceso de autenticación y validación. ¿Sí? Es decir, se crean políticas de control de acceso dinámico que determinan si se aprueban las solicitudes en función de los puntos de datos o los privilegios del usuario, la ubicación física, el estado del dispositivo o algún comportamiento inusual. Es decir, una vez que yo tengo armadas las políticas de control básicas, me ocupo de crear los accesos dinámicos para que, por ejemplo, en el proceso de autenticación de un usuario, diga, pero este usuario en realidad, ¿a dónde está? Está en Argentina. Bien. ¿Y qué hace queriendo acceder a las 3 de la mañana? Digo, es una pavada, pero es mucho más complejo, pero estoy llevando un ejemplo muy simple, ¿no? Ahora, si ese usuario está en España, por la hora de España, probablemente esté por ahí no sé si España, pero bueno, en algún otro lugar del mundo, y la hora es la correcta, lo vamos a dejar entrar, digamos, ¿no? Lo importante de esto es monitoreo continuo, es decir, que las conexiones se supervisan en forma continua y se autentica al usuario periódicamente. No es que, te quedaste conectado, estás conectado, listo. Seguís conectado hasta diciembre del 2050. No. Cada conexión tiene un tiempo de expiración. ¿Sí? ¿Es molesto para el usuario? ¿El usuario generalmente chilla? Sí. Pero es así la técnica, ¿no? No puede permitir que algo esté indefinidamente conectado. Ojo que hay algunas aplicaciones de las que estamos usando habitualmente. Google te cierra la pantalla cada tanto. O sea, todos te lo hacen, así que no pueden patalearles mucho. La segunda cosa importante en ZTA es la cuestión del mínimo privilegio. ¿Sí? En el caso de mínimo privilegio, a cada uno le doy lo que puede ver. Si algo pasa con su contraseña, si algo pasa con su acceso, que alguien a través de ese dato logra acceder a la infraestructura de la empresa, automáticamente se le revocan los permisos. Y lo tengo todo muy controlado. O se revocan los permisos, o se le cambia el usuario, o lo que sea. Y la tercera es lo que les decía, que asumo incumplimiento. ¿Qué significa asumir incumplimiento? Los equipos de seguridad suponemos que los piratas informáticos ya nos han vulnerado, ¿sí? Y trabajan en acciones que, como si tuvieran que mitigar algún ciberataque, y eso lo convierte en un procedimiento estándar. O procedimiento de operación normal, como lo quieran llamar. Pero ahí está la cuestión. Yo no me confío. Yo creo todas mis listas de verificación y todos mis procesos de autocertificación de que estoy en un entorno de confianza cero y que está todo bien, y me voy creando cada vez más procedimientos y más listas. Hoy hay herramientas que permiten hacer todos estos controles en forma bastante automatizada. La necesidad de hacer procesos manuales es prácticamente nula, salvo algunas cosas que no se pueden hacer muy automáticas, dependiendo de alguna configuración. Pero en general, todo esto se puede hacer, ¿sí? Y el concepto de asumir incumplimiento, fíjense que son tres conceptos bastante, digamos, entendibles. O sea, tengo que monitorear todo, tengo que darle privilegio justo al que lo necesita y no más, y asumo que todos me están queriendo hacer algo mal. Y bueno, y con eso puedo mantener mi estructura de confianza cero, y puedo hacer que la gente que trabaja conmigo entienda esa estructura, entienda por qué.
y que no sea una imposición de la empresa, sino que sea, flaco, mira, esto es muy simple, con esto nos protegemos, con esto estás protegiendo tu laburo. Así. Podría decirles otras frases más, pero ustedes me entienden. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los 5 pilares de confianza cero? La identidad, los dispositivos, las redes, las aplicaciones y los datos. ¿Sí? La identidad es lo que ya hablamos. Identidad de los usuarios, darle acceso a los recursos que estén aprobados, ¿sí? Y esto es básico. ¿Sí? Para eso hay varias formas de hacerlo. Sistemas de control de gestión de identidad, hay parva de sistemas. Hay soluciones de, por ejemplo, le das un token para un acceso único a una sesión única, o sea, un token de un solo uso, ¿sí? O si no, hay algunos esquemas de autenticación multifactor, el que quieran, el que te manda un mail, te manda un SMS, uso Google Authenticator, uso ¿cómo es? Una de estas, una YubiKey, una llave criptográfica. No importa, el que ustedes quieran, pero la comprobación de identidad no es una pavada. ¿Cuáles he usado yo? Y en algún caso, para acceder a determinada información muy, muy específica, sí utilizo llaves de hardware. Y para cosas menos graves, no digo que sean menos importantes, pero donde no se requiere una seguridad tan obsesiva como una llave de hardware, algún mecanismo de multifactor generalmente suele ser suficiente. La otra cuestión es los dispositivos. Acá estamos hablando de todos los dispositivos y que no vengan como alguien en un proceso así de dirigir no, ni siquiera dirigirlo, sino de preparar las especificaciones para ir hacia un programa de confianza cero. Donde, bueno, en la reunión le estamos explicando que cada uno de los dispositivos que estén conectados a la red van a tener que cumplir con las políticas de confianza y los controles de seguridad que definamos que tienen que cumplirse y que son para todos y para toda la organización. Hasta ahí, todo bien. Cuando dije, esto incluye, por supuesto, a las estaciones de trabajo, ¿sí? A los servidores, a las computadoras portátiles, a las impresoras y a los teléfonos móviles. Ahí no se murió el proyecto, pero nadie quería que los teléfonos móviles estuvieran incluidos dentro de este asunto. Moraleja, la empresa terminó comprando teléfonos, pero el concepto más importante es que todos los dispositivos estén previamente autorizados y aprobados. Está bien, hay algunos dispositivos móviles que permiten crear un perfil de trabajo y un perfil personal. Bueno, pero nada, tampoco querían eso. La otra cuestión es el tema de las redes. Y acá también hay una cuestión fundamental que la van a ver muy bien con Juan, con Benítez, que es el tema de pasar de una red tradicional a la microsegmentación. Y es algo medio como mágico quizá, pero una vez que lograste armar el mapa de la microsegmentación, haces simplemente que separas cada recurso y las cargas de trabajo, los pones en zonas más chiquitas, más fáciles
controlar y si pasa algo, digamos, que no te afecten al resto. ¿Sí? O sea, es como que tenés las manzanas en el cajón, una está podrida, bueno, pero está envuelta en un plástico para que no te pudra al resto de las manzanas, más o menos sería el equivalente, ¿no? Lo interesante de la microsegmentación es que, además del incremento de la seguridad propio de estar protegiendo algo más chico con una menor superficie de ataque, evita el movimiento lateral. Porque en esta microsegmentación tenés en general pocos dispositivos y nada, no tenés cosas que sea grave, o qué sé yo. Te intrusaron, qué sé yo, el área de despacho. Y a través y eventualmente si te entraron al área de despacho porque entraron por un servidor que estaba con un error, una vulnerabilidad o lo que sea, eventualmente van a quedarse con el acceso al área de despacho. ¿Sí? Pero no van a entrar a la base de pedidos, de clientes, porque es como tener pequeñas empresas, más o menos sería. ¿Sí? Son cosas como son, digamos, departamentos estancos, son uno para cada cosa y todo bien definido. Son las 8. No. Bueno, esto es importante. Las interfaces de programación. Ningún programa, ninguna interfaz de programación tiene confianza implícita. ¿Sí? En realidad, las aplicaciones también tienen que tener algún mecanismo. Es más difícil esto. Si ya está escrito el software y demás, si no existe una creación de software seguro o de diseño de software seguro desde el principio, digamos, Secure Soft by Design, ahí es más complejo. Pero de alguna forma, el mismo criterio de un dispositivo debe aplicarse a las aplicaciones. Y en particular, vieron que ahora toda la gente define APIs, ¿sí? O las interfaces de programación. Yo me creé un API para imprimir la factura. Yo me creé un API para cargar los pedidos. Yo me creé un API para cobrar con la tarjeta. Tenés parva de APIs, parva de interfaces con APIs, ¿sí? Y bueno, ahí hay que agarrarlos como si fuera un usuario y ver qué puede hacer, qué no puede hacer en cada caso. Y la otra, que es la última, pero no por eso la menos importante, está el tema de los datos. ¿Sí? Entonces acá tienen que incorporar políticas de seguridad de datos. Tienen que definir qué datos van en tránsito, qué datos están en uso, qué datos están en reposo, qué datos se van a proteger mediante cifrado, qué datos van a estar sujetos a... ¿Se acuerdan cuando hablamos un ratito de autorización dinámica? ¿Sí? Y bueno, una vez que vos tenés ese tipo de cosas bien definidas, ahí podés crear mecanismos automáticos de control que te informen si hay alguna violación o exfiltración o intento de exfiltración. Esto en empresas con datos muy sensibles es realmente importante. No les voy a decir qué empresa, pero para una empresa habíamos creado que estaba toda la base donde estaban todas las fórmulas químicas. Eso era si alguien podía acceder a todas las fórmulas químicas de todos los productos de esa empresa, y bueno, era un datazo, ¿no? Y justamente como era tan crítico, digamos, era algo que obviamente lo necesitaban para hacer las cargas de producción, bla, 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 hay una serie de procesos. Pero todo eso le habíamos creado mecanismos, ¿sí? Que controlaban, pero hasta la temperatura ambiente, estoy exagerando, pero hasta la temperatura ambiente de cada uno de los accesos de datos y al mismo tiempo lo habíamos puesto en un... Eso estaba en un servidor muy protegido, pero además habíamos puesto un servidor
separado, muy protegido, que supervisaba todo el uso de ese servidor o ese par de servidores que contenía todas las fórmulas químicas. Y gracias a Dios que lo hicimos, porque hubo intentos de afanar, de robar datos. O sea, hubo, no les puedo decir mucho más, pero hubo un caso en el cual en realidad habían metido algo que, como era un ataque interno, conocía ciertas cosas de la empresa y trató de meterse en, todavía no tenían confianza cero totalmente, o sea, estamos en un proceso, ¿no? Pero por ahí antes de que terminara el proceso quería agarrarse algunas fórmulas de alguna cosa interesante. Y nada, una vez que vos tenés definidas todas las políticas de seguridad de datos, y eso fue una de las primeras cosas que hicimos, ahí lográs evitar ataques y evitarte grandes problemas. Bueno. Mucha gente, cuando hablamos de acceso remoto, me dice, no, yo tengo VPNs con todo. Y en rigor, de verdad, está bien, la VPN es una mejor seguridad de que no tenerla, pero una VPN en una arquitectura de Zero Trust solo se conecta a los usuarios con lo que los usuarios pueden ver. En las VPN tradicionales, la que sea, no importa, te conecta con un punto de acceso a la red y de la red ahí después andas caminando. Ah, otra cosa. Les cuento que una vez me encontré que la seguridad estaba manejada a través de una tablita donde, según el usuario, esa tablita definía a qué podía acceder. Pero la tablita no tenía ninguna seguridad y lo que manejaba era la seguridad de la base de datos, lo cual es una aberración total, porque la conexión a la base de datos se conectaba con el máximo privilegio, ¿sí? Estas son las cosas que uno se encuentra cuando hace este tipo de análisis para Z03, ¿no? Lo interesante es que en una arquitectura Zero Trust, las VPNs no se conectan a IPs, sino que se conectan a recursos para los que el usuario tiene permiso de acceso. Para eso se sigue el famoso modelo de acceso de borde seguro, ¿sí? Y es una aplicación muy sencilla, una aplicación fácil de implementar en realidad, y que, nada, protege bastante sobre todos los accesos, ¿no? Y aunque sea, déjenme redondear antes de que me salgan corriendo, son las 9, disculpen. ¿Cuáles son los beneficios de ZTA? Una mejora en la seguridad, ¿sí? Porque obviamente no voy a tener muy controlados los accesos y no voy a tener brechas y voy a poder evitar ser víctima de amenazas. Voy a tener una mayor visibilidad, o sea, puedo detectar con mucha facilidad anomalías y cosas que pasan en la red. Si vos ves un usuario que normalmente tiene poco tráfico y tiene una cantidad de tráfico gigante, ¿qué está? ¿Bajándose una película o está mandando datos para afuera? ¿Sí? Bueno, quizá el ejemplo no es exactamente ese, pero no les puedo decir otro. Y otra cosa que es importante, cuando vos trabajaste tanto en armar digamos, todas estas cuestiones que les hablé de perfilar, de armar políticas y demás, automáticamente estás reduciendo la superficie de ataque. Microsegmentación, más todo eso, estás haciendo que te sea más, o sea, te ahorres mucha guita, mucho dinero. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Porque muchos de tus controles van a ser automáticos y porque en realidad eso te va a producir una mayor seguridad y en realidad te va a permitir que la gente siga trabajando y además lo que va a atender y el objetivo fundamental de una arquitectura Zero Trust
es que la empresa siga funcionando. ¿Sí? Ese es lo único que importa en realidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Es una estupidez, no tiene importancia. Lo único que importa acá es que nosotros hacemos todo esto. ¿Para qué? Para que la empresa siga operando sin interrupciones. Y voy a terminar acá, aunque me quedaron... Vimos 55 de 126 transparencias, para decirles, bueno, no es una tecnología específica, es un marco de trabajo, es un entorno dinámico y distribuido, ¿sí? Y que no se asusten, ¿sí? La Zero Trust se puede planificar y se puede crear un proceso de adopción gradual hasta llegar al final del proyecto. ¿Cuánto duran los proyectos? Depende del tamaño de la empresa. Es la realidad. Depende de la complejidad de la red. ¿Tenés solamente una red física o tenés en la nube o es híbrida? O, bueno, cada caso es un mundo, ¿no? Así que no sé. Lamento que se nos acabó el Daniel. tiempo. Sí. No, yo creo que la atención está puesta en todo el tema que desarrollaste. Acá el número se ha mantenido, digamos, entre 130 y 150 personas todo el tiempo, y creo que no tiene que ver con el horario, sino tiene que ver con el interés que han tenido en todo lo que vos fuiste exponiendo. Hay algunas preguntas, creo que vale dejarles la presentación completa. Okay. Y atender alguna consulta. Había una pregunta un poquito más arriba en el chat que decía, bueno, tecnologías para los diferentes elementos digamos, o ya sea para cumplir los principios o para los elementos principales que caracterizan. César, esa respuesta la van a tener el jueves que viene, que esperen la temporada 2. Perfecto, lo dejamos con el... Sí, me imaginaba. No le vas a vender todo ahora. Claro, perfecto, está perfecto eso. Marcas comerciales, algunas de esas cosas se lo voy a dar con ejemplos también de... Excelente. Me imaginé que iba a quedar en la segunda parte. Bueno, entonces creo que muchos te están agradeciendo en los últimos chats por la excelente presentación, por la dedicación puesta en el formato, en el contenido. Daniel, ahí tenés lleno de aplausos de nuestra parte como institución. Como siempre, gracias por tu participación, por la claridad. Yo reitero, digamos, un tema bastante complejo y difícil de abordar, con ejemplos muy simples que ya vienen de otras ideas, pero que acá se consolida, y vos lo explicaste muy bien. Así que los saludamos a todos, les agradecemos a los participantes, tanto del curso universitario como todos los invitados que nuestra facultad admitió como curso de extensión universitaria, y los invitamos para el próximo jueves a conectarse dentro del horario 18:45 a 19 para escuchar la segunda parte a cargo del coronel Juan José Benítez, que nos expondrá con profundidad otros temas, otra visión sobre la misma idea. Gracias, Daniel, nuevamente. Nos quedamos después un poquito fuera de línea y charlamos. Bueno. Gracias, mi coronel, por sumarse también en el día de hoy. Hasta luego. Y gracias a todos. Un abrazo desde Argentina para todos los amigos que nos están siguiendo de otros países.